Eh, bueno, comenzaría compartiendo mi proyección. Si se logra visualizar. Sí, doctor. Doctor, Ah, sí. muy bien, gracias. Bueno, la presente conferencia trata de la neuroeducación. La neuroeducación es un campo formado por tres áreas de conocimiento que son la neurociencia, la psicología y la educación. Este campo muestra que los maestros enseñan mejor cuando comprenden cómo funciona el cerebro y enseñan de manera más perfecta cuando comprenden o cómo aprenden los estudiantes. A diferencia del modelo educativo tradicional, la neuroeducación presenta propuestas para las mejores estrategias de enseñanza, buscando acercar a los educadores al conocimiento que relaciona el cerebro con el proceso de aprendizaje. Una de las estrategias didácticas que utiliza para lograr sus objetivos es lo lúdico. En eso siempre debemos enfocarnos. Cuando hablamos con respecto a la neuroeducación, vamos a ver lo lúdico, ya que cualquier actividad que incorpore lo lúdico puede convertirse en un recurso facilitador del aprendizaje de los niños, haciéndolo participar. Como les hablaron, yo soy el doctor Carlos Luis Sánchez. Trabajo en la Unidad Educativa Fiscal 9 de Octubre. Y el tema a exponerse es neuroeducación, la contribución de los juegos digitales educativos en el contexto escolar. La presente conferencia la he dividido en tres partes. La primera parte trata sobre el modelo de educación escolar, presentando las principales características de la escuela tradicional y algunas críticas a su modelo de enseñanza, tanto desde la perspectiva constructivista como desde la perspectiva de la teoría de la complejidad. La segunda parte está dedicada a hacer una articulación entre la neurociencia y educación, mostrando un camino de esta relación hasta el surgimiento de la neuroeducación y señalando las principales críticas realizadas en este campo. La tercera parte corresponde a los juegos digitales como recurso didáctico en educación, y después se discutirá sobre la neuroeducación combinada con los juegos digitales y para terminar en una conclusión. A manera de introducción, en la práctica de la enseñanza se han aplicado diferentes métodos para promover el aprendizaje, por lo que han realizado investigaciones para saber cómo contribuir de mejor manera bajo diferentes perspectivas de neurocientíficos, pedagogos y psicólogos, con el objetivo de una comprensión científica de la educación. Para lograr estos objetivos, ha surgido una nueva área de estudio interdisciplinar, como lo es la neuroeducación, que se presenta como un apoyo capaz de ayudar a modificar las estructuras funcionales que limitan el aprendizaje y mejoran el desempeño de la inteligencia. Como rama de la neurociencia, este campo busca poner en práctica los conocimientos neurocientíficos para ayudar a comprender los procesos biológicos del aprendizaje que favorecen el desarrollo de estrategias pedagógicas de enseñanza. El modelo de educación escolar. Durante el desarrollo de este estudio, surgió como obstáculo las escasas investigaciones que existen sobre esto. Las escasas investigaciones publicadas sobre neuroeducación combinadas con los juegos digitales, ya que en las bases de datos de varias revistas científicas existen más trabajos que presentan la neuroeducación relacionada con otro tipo de juegos como los tradicionales. En concreto, puedo decir los juegos de mesa.
Así faltan referencias respecto al tema y puede entenderse como un estudio que aborda un tema relativamente nuevo en el contexto educativo. De esta forma, quiero mostrarles una frase, no sé si pueden desactivar los otros micrófonos, donde le indico que si uno pusiera a un cirujano de hace 100 años en un quirófano, no sabría por dónde empezar. En cambio, si uno trajera a la escuela a un profesor de hace un siglo, la única diferencia que encontraría en el aula sería el color del pizarrón. Estamos viviendo una gran realidad y es lo que se está presentando. Esto lo indica Seymour Papert, cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. De esta forma, yo puedo indicar que las clases carecían antes de interés y pueden transformarse en actividades desafiantes y placenteras que pueden dirigir tanto a un estudiante a un aprendizaje más atractivo y estimulante de una manera práctica y con un lenguaje que comprenda o incluso domine. Sí les pediría de favor, por favor, desactiven los micrófonos. En educación, el juego puede ser un subsidio para complementar las prácticas pedagógicas en el aula, ya que los juegos son una forma de ampliar la capacidad simbólica del niño para facilitar su aprendizaje. En base a esta orientación, está claro que debido a los avances tecnológicos, la sociedad ha cambiado, pero las instituciones educativas, viendo la realidad, siguen con la misma metodología que en el pasado. El modelo de enseñanza en entornos educativos sigue siendo tradicional y esto puede estar contribuyendo a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. Antes de ingresar a las características de la escuela tradicional, podemos indicar también que el conocimiento humano es un tema que se ha estudiado a lo largo de la historia de la humanidad. Se han realizado varios intentos para formular una teoría capaz de llegar a una conclusión, o al menos a la aproximación sobre esta capacidad únicamente humana. Aquí, por lo general, cuando hablamos de escuela, nuestro primer pensamiento nos lleva a un aula con pupitres y sillas alineadas. Esa es la idea que empieza a introducirse en nuestras concepciones de forma tradicional. Dado que la transmisión de conocimiento por parte del docente es un foco principal de la clase, si existe alguna duda sobre el contenido expuesto, no se permite al alumno discutir sobre el tema. Aunque el alumno no entendió las preguntas, la clase continúa y el docente solo verifica el aprendizaje en el momento de la evaluación. El educador es visto como un dictador en el aula, una máquina de transmisión de conocimientos, que se ve a los estudiantes como simples receptores y con el fin de atraer una mejor comprensión, voy a presentar estas características de este modelo de enseñanza. Primero es la transmisión de conocimientos almacenados en libros y escritos históricos. Luego va la enseñanza que se centra en el profesor sin tener en cuenta el aprendizaje del estudiante. Los estudiantes no son escuchados. Puede haber una desviación del enfoque principal de la clase. Los docentes traen el contenido para ser transmitido en el aula como un producto listo. El aprendiz se limita a escuchar ya que tiene un rol pasivo en la construcción de su conocimiento y simplemente obedece las órdenes que le impone el docente. Y por último, el aprendizaje se produce mediante la repetición y la memorización. Estas son las características de esa escuela tradicional. Y de aquí yo voy aterrizando al modelo de enseñanza tradicional y la teoría constructivista. Inicialmente se puede decir que la teoría constructivista se diferencia del modelo de enseñanza tradicional, porque otorga autonomía al estudiante en la construcción de su propio conocimiento,
y valora los conocimientos que aporta esta construcción. Debido al bajo nivel de interacción que existe entre el profesor y estudiante, la enseñanza tradicional se presenta con mayor frecuencia en la clase expositiva y en las demostraciones del profesor a la clase tomada como un auditorio. Cuando se ve una clase de esta manera, se puede hacer pensar al educador que todos entienden el contenido es de la misma manera, ya que los oyentes no participan diciendo qué piensan sobre el tema. En ese sentido, se argumenta el gran problema de la metodología expositiva. Desde el punto de vista pedagógico, es un alto riesgo de no aprender, precisamente por el bajo nivel de interacción del sujeto de conocimiento. Es decir, el grado de probabilidad de interacción es significativa. Aquí tengo un gran mensaje de Jean Piaget que nos indica que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones lo hicieron. El proceso de aprendizaje del alumno no puede dejarse influir para pensar que el conocimiento se lo dará como algo listo, sino que debe entender que el resultado de la construcción, siendo él el aprendiz principal, es decir, el constructor principal de esta idea. El conocimiento no es transferido o depositado por otra persona, ni es inventado por un sujeto, sino que el conocimiento se construye en su relación con los demás y con el mundo. Esto significa que el contenido que presenta el profesor necesita ser trabajado, reflexionado, reelaborado por el estudiante para constituirse en su conocimiento. De lo contrario, el estudiante no aprende y puede presentar una conducta condicionada basada en la memoria superficial. Desde este punto de vista, el modelo tradicional, el conocimiento trata como algo a depositar, que necesita ser acumulado para ser conservado y preservado de la misma forma que se recibió. Aquí está lo que le mostraba, lo que estaba explicándole, donde yo le indico que la escuela tradicional utilizó en ocasiones el innatismo, que se origina en el esencialismo del siglo XVII, y en ocasiones el ambientalismo, que es el fenomenismo del siglo XVIII, por su sustento epistemológico independiente de que sean contradictorios. Ahí vemos al docente solamente como expositor. Cuando hablamos del modelo de enseñanza tradicional y ahora comparado con la teoría constructiva, vemos esta diferencia. Estudiantes ya armando su conocimiento en la imagen, estudiantes participativos, y donde indico que el conocimiento no es transferido, como le había dicho, o depositado por el otro. Ahí está, según la concepción esa tradicional, ni es inventado por el sujeto, ahí está la concepción espontaneista, sino que el conocimiento lo construye el sujeto en su relación con los demás y el mundo. El modelo de educación tradicional y la teoría de la complejidad. Aquí lo vamos a aterrizar ya a lo que indica Edgar Morin. Es necesario reemplazar el pensamiento, ¿sí? De que antes tantas críticas al modelo de enseñanza tradicional, podemos resaltar la forma disciplinaria de transmitir el conocimiento. Esta forma de enseñar consiste en un modelo de que el conocimiento se fragmenta y varios contenidos se presentan de forma no relacionada. En la escuela, esta fragmentación se manifiesta a través de la división de las asignaturas, con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos a partir de un currículo escolar segmentado. Es decir, aquí ya vemos las asignaturas, por ejemplo, matemática, lengua y literaturas, estudios sociales, ciencias naturales, si estamos hablando de un nivel básico, inglés,
Pero, ¿qué es lo que queremos nosotros? Me estoy adelantando un poquito. El modelo tradicional de educación tiene sus raíces en la fragmentación del conocimiento, reduciendo y simplificando lo complejo. Sin embargo, es posible entender que un área de conocimiento puede estar dentro de otra, por lo que Morin, aquí está el pensamiento de Morin, apunta a esa posibilidad de relacionar el conocimiento desde las disciplinas a enseñar. Aquí va mi punto de vista como investigador. Yo y mi consejo para todos. Yo como investigador aconsejo que las instituciones educativas deben fomentar la comunicación entre las diferentes áreas del conocimiento y la búsqueda de relaciones entre los campos del conocimiento, rompiendo esas fronteras que inhiben y reprimen el aprendizaje. Por lo tanto, yo estoy mostrando ya una propuesta interdisciplinar de enseñanza que puede favorecer al aprendizaje. Vamos a ver lo que es de la neurociencia a la neuroeducación. La neurociencia. Observen la imagen. La neurociencia es una disciplina científica que surgió a finales del siglo XIX. Se preocupa por comprender el funcionamiento del sistema nervioso y tiene el estudio del cerebro como uno de sus focos centrales. Las neurociencias se describen como la ciencia que estudia el sistema nervioso. Sin embargo, para facilitar la comprensión a través de un enfoque reduccionista, los neurocientíficos fragmentaron a las neurociencias en partes más pequeñas y en diferentes niveles de análisis para un estudio experimental sistemático. Por eso es que vemos varias ramas de la neurociencia. Y ahí es donde yo voy aterrizando a las neurociencias en la educación. Yo me voy a enfocar sobre la educación. Los estudios explican que a través del funcionamiento del cerebro tenemos esa capacidad de aprender, porque su funcionamiento se realiza a través de los circuitos nerviosos compuestos por decenas de miles de millones de neuronas, que son células especializadas en recibir y conducir información. De esta forma, el aprendizaje se realiza mediante la formación y consolidación de conexiones entre neuronas. Modifica tanto la estructura física como la organización funcional del cerebro. Cuando aprendemos, el cerebro cambia porque produce nueva sinapsis, nuevo conocimiento. La investigación realizada muestra que el aprendizaje modifica el cerebro porque el cerebro es un plástico. ¿Sí? Nuestro cerebro es un plástico que hace nuevas conexiones celulares y fortalece los conocimientos existentes a medida que adquirimos información. Es aquí donde el trabajo del educador puede ser más significativo y eficiente cuando sabe cómo funciona el cerebro. Conocer la organización y funciones del cerebro, los periodos receptivos, los mecanismos del lenguaje, la atención y la memoria, las relaciones entre la cognición, la emoción, la motivación y el desempeño, las dificultades de aprendizaje, las intervenciones relacionadas, contribuye a la vida diaria del niño. Las neurociencias pueden ayudar a las prácticas pedagógicas a través de ideas para elegir las mejores estrategias de enseñanza, que respeten el funcionamiento del cerebro, ya que sus fundamentos permiten una mejor comprensión de los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje. Ahora sí yo voy a describir lo que es neuroeducación. Las neurociencias, la psicología y la educación, que anteriormente contribuían de forma muy independiente al proceso de aprendizaje, se unieron y conformaron una disciplina interdisciplinar. Ahí está en la esquelita que le puse.
que recibió el nombre de neuroeducación. Esta neuroeducación propone estrategias de enseñanza más efectivas para ampliar el potencial inteligente del ser humano y eliminar esas dificultades de aprendizaje. La neuroeducación es un campo interdisciplinario que está interesado en investigar la relación entre el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje. La neuroeducación puede ser una herramienta importante, ojo con eso, importante para mejorar los procesos de aprendizaje, ya que es posible trabajar con información y datos del sistema nervioso en diferentes aspectos. Esta rama de la neurociencia, porque ya se convirtió en rama de la neurociencia, nos ayuda a comprender cómo aprendemos, abriendo posibilidades para mejorar los vínculos educativos. También ayuda a los estudiantes a comprenderse mejor a sí mismos a través de los datos, lo que permite verificar los procesos de enseñanza y aprendizaje más efectivos para ellos. Aquí tenemos la imagen, si observamos al niño. Aquí donde vemos esa contribución de las neurociencias, que ayuda al conocimiento y a la comprensión de los mecanismos cerebrales involucrados. Cuando hablamos de los fundamentos de la neuroeducación, vamos a ver siempre primero a la neurociencia, que es el funcionamiento del sistema nervioso. Y quiero que presten mucha atención a este gráfico. Luego vamos a la psicología, que es el estudio del cerebro y el comportamiento. Y a la pedagogía, es un momento que me está interfiriendo. Y a la pedagogía, que es la educación y el aprendizaje. Cuando se unifican estas tres áreas, o estas tres ciencias, estos tres aspectos, formamos lo que es, parece que no rueda, ahí está, la neuroeducación. Aquí es donde va a haber el estudio de la mente, cerebro y educación. Pero si observamos esta gráfica, aquí también se desprenden tres áreas muy importantes, como lo que es la neuropsicología, cuando solamente se unifica la neurociencia con la psicología. Vemos la neurociencia educacional, cuando solamente verificamos la neurociencia con la pedagogía. Y la psicología educacional, cuando vemos solamente psicología y pedagogía. Esta ilustración retrata un nuevo modelo de neuroeducación, conformados por varios tipos de conocimientos, con el propósito de tejer esos vínculos estratégicos que permitan a la inserción de enfoques innovadores, desarrollados a partir de una ciencia, en los que debe existir un equilibrio entre el cerebro, mente y educación. Principios de la neuroeducación. Antes de empezar con los principios, puedo aplicar esto de que la neuroeducación ha agrupado importantes principios que orientan los estudios en este campo. Estos son factores que pueden facilitar o dificultar la aprehensión del conocimiento. Los principios se relacionan principalmente con los aspectos del aprendizaje individualizado. Por ejemplo, la forma en que los estados emocionales afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso lo he resumido en 14 principios de neuroeducación que vincularían las pautas en las áreas de psicología, educación y neurociencia. Uno de los principios es la motivación, donde los estudiantes aprenden mejor cuando están muy motivados que cuando no lo están. Vemos el estrés. El estrés dificulta el aprendizaje. La ansiedad, que obstaculiza las oportunidades del aprendizaje. La depresión, aquí vemos los estados depresivos
que pueden afectar el proceso del aprendizaje, el tono de voz que manejamos. Nuestro cerebro puede recibir el tono de voz de de otra persona como amenazante o no. Las expresiones faciales, mucho depende también esto, dependiendo de la lectura de las expresiones faciales que el alumno haga hacia el otro, el aprendizaje puede ocurrir con mayor facilidad. La retroalimentación, que es muy importante y es considerada esto para el aprendizaje. Las emociones juegan un papel muy relevante en el aprendizaje. Los mecanismos, es decir, el movimiento puede favorecer al aprendizaje. El humor, el estado de ánimo del alumno puede facilitar también el aprendizaje. Los alimentos, la nutrición beneficia el aprendizaje. Aquí yo puedo explicar si algún estudiante va en la mañana sin desayunar, no va a tener esa concentración necesaria. Por eso digo, la alimentación es muy importante aquí. El sueño sirve como medio para la consolidación de la memoria. Las preferencias cognitivas están de acuerdo con la estructura cerebral única de cada individuo y la variedad de las prácticas docentes que favorecen al aprendizaje de las diferentes inteligencias de los estudiantes. Aquí lo vamos ya aterrizando a la neuroeducación y los juegos digitales, tal como indica el tema. La neuroeducación se preocupa por conocer el funcionamiento del cerebro para comprender cómo ocurre el proceso de aprendizaje en el cerebro y así relacionar dichos conocimientos con estrategias pedagógicas dinámicas que pueden contribuir a facilitar el aprendizaje. Considerando que el cerebro tiene muchas entradas de información y que debido a estas entradas la adquisición de conocimientos puede ocurrir a través de los estímulos recibidos, de la visión y el oído. Y también mediante los otros sentidos, como podemos tener en el tacto y el movimiento. Los juegos digitales pueden ser una herramienta para estimular el aprendizaje, ya que provocan una reacción en el cerebro que activa ese conocimiento y varios sistemas al mismo tiempo. Por lo tanto, aquí voy a hacer una articulación entre la neuroeducación y los juegos digitales con el fin de ver sus aportes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los juegos digitales en la educación. Una imagen que lo dice todo. Dice, hoy en día la mayoría de los educadores, también puedo hablar de, bueno, quien está exponiendo, yo pertenezco a esa generación Y y también los catalogo ahora a los jóvenes en la generación Z. Hoy la mayoría de los educadores son inmigrantes digitales, que imparte clases a estudiantes que son nativos digitales. Muchos de estos profesionales no comprenden que los nativos digitales piensan y procesan información de manera diferente a la forma en que enseñan los inmigrantes digitales. Y que puede ser esta la razón por la que los estudiantes no pueden lograr un aprendizaje ya más concreto. Debido a los avances tecnológicos, la sociedad ha cambiado, pero la escuela continúa con la misma metodología del pasado. El modelo de enseñanza y el lenguaje utilizado en los entornos educativos aún son tradicionales. Estos factores pueden estar contribuyendo a que los estudiantes tengan dificultades de aprendizaje. El mayor problema que se enfrenta a la educación de hoy en día es que nuestros instructores o nuestros docentes que son migrantes digitales utilizan un lenguaje obsoleto porque utilizan un lenguaje de la era predigital y están luchando por enseñar a una población que habla un idioma totalmente nuevo. Esto en el contexto, lo que puede estar ocurriendo es un problema de comunicación entre los dos.
como observan la imagen. Aquí los juegos digitales pueden ser un ejemplo para incorporar la alegría como recurso facilitador del aprendizaje, ya que los juegos desarrollan las mismas habilidades necesarias para el aprendizaje y que pueden utilizarse como una herramienta para tal fin. La neuroeducación aliada a los juegos educativos. Esta imagen me gusta mucho. La relación entre medios y educación muestra que los efectos de sonido y las imágenes en movimiento se pueden utilizar como refuerzo para que a través de estos estímulos se pueda lograr aprendizaje. Sería absurdo dejarlo fuera del aula, porque los medios, nos gustes o no, son parte de la vida de las personas. Y si estas personas van a la escuela, no hay forma de pensar en los medios separados. En este sentido, los juegos educativos digitales son ejemplos de un nuevo medio, en el que el alumno tiene la capacidad de construir mentalmente representaciones utilizando uno o más medios combinados, ya que presentan información simultáneamente a través de estímulos sonoros, de imagen y de texto. Así, en el proceso de aprendizaje, cada medio colabora en la construcción del conocimiento, como si el alumno estuviera armando un rompecabezas. Entre las consideraciones finales, como lo indicaba anteriormente, por tratarse de un tema nuevo, aún está poco estudiado, ya que el reducido número de artículos, como también lo había dicho, revela discusiones sobre la relación entre neuroeducación y el aprendizaje basado en juegos digitales en el campo educativo. Según los estudios, no existe consenso en la investigación científica sobre el éxito del aprendizaje basado en juegos digitales. Por lo tanto, a partir de las neurociencias, todavía no podemos decir que el conocimiento neuroeducativo combinado con los juegos educativos digitales pueda contribuir eficazmente al proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar. Para finalizar, esta conferencia pretende contribuir a la profundización de las investigaciones existentes, además de convertirse en un instrumento más de consulta del proceso de desarrollo de la temática, sin la intención de agotar discusiones sobre el tema. El estudio tiene como objetivo contribuir posiblemente a la expansión del conocimiento. Bueno, estos agradecimientos, primero a la institución, a la Unidad Educativa Fiscal 9 de Octubre, donde soy docente y imparto los conocimientos, a la Sociedad de Investigación Pedagógica e Innovar, donde soy su presidente, y estamos fomentando a las investigaciones, a la Asociación Ecuatoriana de Fomento de la Investigación Educativa, en el cual soy uno de los socios académicos, y han estado promoviendo este congreso también, bueno, promoviendo en la parte de publicidad conmigo, y al Instituto de Investigaciones Transdisciplinarias Ecuador Binario por darme esta apertura con esta conferencia magistral. Estoy dispuesto a escuchar todas las preguntas necesarias. Y sí, les agradecería. Doctor, muy Dígame. buenas tardes. Por parte de una de las estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia, de la señorita Marlene Plúa, manifiesta lo siguiente. No entiendo por qué si se habla de una educación no tradicional, ¿por qué aún los niños se les obliga a memorizar las tablas matemáticas y no a calcular para resolver los problemas matemáticos? ¿Qué hacer ante este razonamiento? Bueno, es verdad, se le obliga a memorizar, pero podemos buscar otra forma de buscar cómo memorizar. Pero en cambio, si lo hacemos por medio de juegos, un ejemplo, a estos chicos, a esta nueva generación, más fácil se la hace, por ejemplo, cuando usted le pone una canción, se la memorizan rápidamente, ¿ya? Pero si le ponemos, porque lo utilizan como manera de juegos, pero si utilizamos esas tablas de multiplicar, por ejemplo,
a manera de juegos, va a haber una manera más rápido de captar, porque él, por el medio del recuerdo, va a estar pendiente de ese aprendizaje. Sino que nosotros estamos, bueno, la mayoría utiliza el método tradicional. Ponte a estudiar la tabla y te la memorizas y luego te la tomo. Entonces, si la utilizan de otra manera, otra técnica, por ejemplo, hay ahorita la técnica de la gamificación, que también la estoy promoviendo. Si utilizamos esas técnicas, sería más fácil para el estudiante aprender. Tengo otra pregunta, doctor, por parte de la estudiante Andrea Anchundia, de Desarrollo Infantil Integral. Dice, ¿qué tanto afecta los juegos digitales en los niños, ya que tienen un vecino por el cual pasa siempre en el celular, computadora o en los juegos digitales? Ojo con los juegos digitales. Hay juegos digitales de aprendizaje. Mucho ojo con eso. Porque hay juegos que, por ejemplo, por lo general hoy los chicos más adolescentes, el famoso juego Free Fire, que están aprendiendo otra manera, de otra manera como especies de que tener un arma es muy fácil. Va una crítica al juego. A diferencia de que antes había, por ejemplo, el juego de Mario Bros, que usted comenzaba a jugar y lo que le interesaba era pasar los niveles. Entonces, cuando aplicamos la cuestión de niveles, es decir, tú estás desarrollando un conocimiento de competencia. Entonces, esa competencia es buena porque te hace desarrollar lógica. Manifiesta otra pregunta, doctor, otra estudiante de desarrollo infantil. ¿Qué se logra por medio de la neuroeducación si la aplicamos en niños que se cuidan a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social? Niños que están recién de 6 a 36 meses o 42 meses. Ahí es donde van los juegos lúdicos. Ahí es donde más vamos a aplicar los juegos lúdicos. Si ustedes aplican mucha ludificación con esos chicos, se van a acostumbrar mucho a ese tipo de aprendizaje. Es más recomendable aplicar neuroeducación, porque ahí vamos a ver el modo de aprendizaje de ellos. Solo con juegos lúdicos. Bueno, hay juegos digitales también en esta manera. Hay juegos digitales que podemos utilizarlos. Por ejemplo, ya también ahora hay videos y, por ejemplo, hoy los chicos, si estamos hablando de 36 meses, ya tienen 3 años, utilizan mucho lo que es el teléfono de los padres. Los padres le dedican y ahora los chicos ya manejan, ahora de manera más táctil. Entonces ellos ya están acostumbrados a esto, porque yo los considero los screenagers, son jóvenes pantallas, porque se están criando en la actualidad mediante una pantalla, sea un teléfono, una tablet o un computador. La última pregunta, doctor. Esta está dentro del chat de YouTube. Manifiesta que dentro de la neurociencia, si ahora se interpreta con la neuropsicología, ¿cómo puede ayudar a que la neuroeducación vaya aplicada hacia los estudiantes, no solo de la niñez, sino también de la adolescencia? Más estamos aplicándolo en la adolescencia, porque ya es una generación o una edad en la que realmente más aplicamos la neuroeducación por el asunto del manejo de juegos digitales en estos niveles. ¿Sí? Por eso le indicaba que con los más pequeños, más trabajemos con las partes lúdicas para que vayan avanzando y se vayan acostumbrando a este tipo de educación. Pero más también depende de, como lo decía, de los inmigrantes digitales, de la generación que está educando. Porque es manejar un lenguaje, una conexión verbal igual. Doctor, quienes hacemos parte del Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia, agradecerles también por parte de Binario, agradecerles
con esta gran conferencia magistral el día de hoy en el segundo Congreso de Neurociencia, Pedagogía y Psicología. Gracias a ustedes. Continúen así y si se genera otro congreso, no duden en contactarme. Estamos para servir.